Hola a todos, soy el pastor Rubio de la iglesia Real Life en español y es una bendición el estar con ustedes una vez más a través de estas plataformas y agradecerles también por pasar este tiempo con nosotros. Como ustedes saben, estamos en esta serie que le hemos llamado La fe funciona cuando la vida no. Hemos dicho que una de las cosas que usted y yo tenemos en común es que todos nosotros tenemos crisis, problemas, tormentas muy serias en la vida. Así que nuestro propósito en esta serie es darle a usted unos elementos prácticos para que usted pueda permanecer de pie cuando tenga que pasar por en medio de las crisis que quizás está pasando ahorita o que va a pasar, porque es cuestión de tiempo. Muchas veces cuando vienen las crisis, no sabemos qué hacer, se cometen muchos errores. Hay dos reacciones de las personas cuando entran crisis de nivel 3, nivel 4. Y esas dos reacciones es que a veces te alejas del Señor o te acercas al Señor. Pero el propósito en esto y al darles estos principios prácticos, porque no nos interesa mucho tanto la teoría en este aspecto, sino darles unos aspectos prácticos para que cuando tenga que enfrentar esos momentos difíciles de crisis, usted pueda permanecer de pie. Porque ciertamente usted y yo no podemos evitar las crisis. No las vas a poder evitar. Mientras estemos en este mundo, no las puedes evitar, pero sí podemos estar quizás un poco más preparados, equipados para cuando vengan esas crisis. Estamos mirando, como ustedes han escuchado, si nos han escuchado las últimas veces, estamos mirando algunas porciones específicas del libro de Santiago. Y que en realidad Dios nos dio este libro para que nosotros podamos, para ayudarnos a lidiar con estas tensiones, con este estrés, con estas crisis que enfrentamos nosotros cada día. Una crisis que cambia la vida, por ejemplo, de las personas en aquel tiempo, cuando en el caso de Santiago estaba escribiendo esto, le escribió a una audiencia que realmente estaban pasando por crisis, pero en serio, que estaban corriendo por sus vidas y de hecho lo que hicieron fue que se esparramaron por otras partes del mundo donde no tenía control el imperio romano, que era el que les puso esta persecución feroz que les puso, y ellos tenían que esparcirse a otras partes del mundo donde quizás no tuviera el alcance el gobierno romano para perseguirlos como simplemente por ser cristianos. Entonces, Santiago va a escribir estas breves palabras a estas personas, ¿verdad? Que estaban obviamente por un estrés extraordinario. En realidad solo son 108 versículos que están llenos son prácticos, son reales, y específicamente estos 108 versículos nos hablan de cómo contrarrestar las 16 emociones que tenemos o que vienen a nuestra vida cuando estamos pasando por esa crisis. Y ya hablamos de estas emociones el pasado. Incluso una de las primeras emociones que hablamos en el primer mensaje fue acerca del miedo y la angustia, del miedo, ¿verdad? Y la ansiedad. Y bueno, ahora esta tarde lo que vamos a hacer es que vamos a hablar un poquito acerca de cómo nosotros podemos permanecer firmes en medio de las luchas, en medio de las crisis. Entonces, cuando te sientes inseguro acerca, por ejemplo, de todos los cambios que ocurren a nuestro alrededor, y la pregunta es, ¿cómo me puedo anclar o poner unas anclas firmes para no ser llevado por el ímpetu de las crisis?
No sé si alguno de ustedes ha experimentado en el pasado o en su vida el estar, por ejemplo, en medio de un tornado o de un huracán. Cuando nosotros vivíamos en Texas, tuvimos la experiencia poco desagradable, bastante desagradable, de estar no en medio en sí de un tornado, porque el ojo principal del tornado estaba a unos 10 millas de donde nosotros vivíamos. Pero la presión del aire y todo lo que involucraba ese tornado era increíble, incluso a 15, 20 millas a su alrededor. Pero donde pasó el ojo del tornado, lo principal del tornado, lo más fuerte, era un vecindario, una colonia de casas donde otro día solamente habían los puros pisos nada más en la tierra. Todas las estructuras había desaparecido. ¿Por qué? Porque el tornado tiene la habilidad de colectar todas estas cosas y hacerlas volar como si fueran papeles. A veces así es las crisis en la vida. Son similares a veces porque la fuerza natural de las crisis puede hacer a veces que nos arruinan la vida. Te arruinan la vida si no sabemos cómo manejarla. A veces nos sentimos inseguros en cuanto a eso. Entonces, ¿cómo puedes anclar tu vida de manera que brinde estabilidad cuando estás en medio de estos tornados? Jesucristo habló de esto en una ocasión. Él habló acerca de, haciendo la comparación de dos hombres, uno que era inteligente y el que era poco inteligente. Me encanta ese pasaje y me gustaría leérselos porque es importante para lo que vamos a hablar. Dice Jesús en el capítulo de Mateo 7, 24 al 27, dice, todo el que escucha mi enseñanza, o sea, su palabra, y la sigue, es sabio como la persona que construyó, dice, sobre una roca sólida, sobre una roca sólida. Aunque llueva o a cántaros y suban las aguas, la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo, decía Jesús. No se vendrá abajo, porque está construida sobre un lecho de roca. Y luego hace la comparación. Dice, sin embargo, el que oye mi palabra, oye mis enseñanzas y no las obedece, es un necio como la persona que construye una casa sobre la arena cuando vienen las lluvias y llegan los vientos impetuosos, dice, y golpean sobre esa casa, se derrumba con un gran estruendo. Estoy leyendo la versión, la nueva versión viviente. Pero esto es interesante. En otras palabras, todos nosotros, de manera que vamos a vivir todos los cimientos que se construyen, todos los cimientos que construimos. Hay dos cimientos que construimos aquí. Uno es el que está construido en la roca, en la fundación firme, que quizás se requiere un poco más de trabajo, y aquellos que construyen en la arena, que quizás es más fácil construir y menos esfuerzo, probablemente. Pero lo interesante es que los cimientos se construyen sobre la arena y Jesús dijo que cuando vienen las tormentas, y esta analogía es extraordinaria, porque parece como que las lluvias torrenciales pegan contra las paredes de la casa y el viento le va a tu techo, daña el techo de tu casa y la inundación del agua hace movidizo en la fundación. Así creo yo que es a veces las crisis. Las crisis vienen a veces y te van a golpear en todos los lados. Y es necesario que usted se mantenga firme en medio de esto. Hoy en día, nosotros tenemos, por ejemplo, siento que hay tres tipos de fuerza
que siempre están tratando de golpear, tratando de destruir tu vida, tratando de destrozarte, tratando de destruirte. Y la primera de esas fuerzas que están destruyendo ahora y que traen crisis es la cultura. Hoy hay muchas familias teniendo muchos problemas con sus hijos por causa de la adaptación a esta cultura de este mundo. La otra cosa serían los cambios constantes que siempre nos rodean. Los cambios no solamente culturales, pero también los cambios de modas, los cambios de hábitos, los cambios, en fin, todas esas cosas que normalmente están cambiando y que afectan, están golpeando nuestras vidas con crisis. Y la otra es, obviamente, la tercera son las crisis, las cuales usted y yo tenemos que enfrentar casi siempre. ¿Y cómo nos mantenemos entonces de pie? Todo lo demás va a cambiar, pero hay una cosa que nunca va a cambiar, es la verdad de la palabra de Dios. Jesús lo dijo eso. Todas las cosas pasarán, pero mi palabra no va a pasar. ¿Por qué? La verdad es siempre la verdad. Hay que tenerlo de esa manera. La verdad es siempre la verdad. Entonces, si ya hablamos de esta parte, de cómo nosotros podemos, ¿dónde están las anclas entonces para fundar nuestra vida? Está en la palabra de Dios. En la palabra de Dios. Hay una cosa en Hechos 6:19 dice, esta esperanza es una ancla firme y confiable para el alma, dice Hebreos, perdón. Nos conduce a través de la cortina del santuario interior de Dios. Esta esperanza de la palabra de Dios es una ancla firme que usted y yo tenemos. Entonces, ¿cómo puedo entonces anclar mi vida? ¿Cómo puedo anclar mi vida en la palabra de Dios para no ser arrastrado por la tormenta o por los vientos impetuosos que van a atacar nuestra vida, que se llaman crisis? ¿Cómo? Entonces, déjenme rápidamente. Primero, hay que entender y hay que recibir esto, que la palabra de Dios, hay que recibirla que es un regalo que Dios nos ha dado. Recibir la palabra como un regalo, trátela como un regalo especial, importante que Dios nos ha dado. Y más el libro de Isaías el 59 dice, este es mi pacto con ellos, dice el Señor, mi espíritu no los dejará ni tampoco estarán estas palabras que les he dado. Estas palabras que les he dado. Entonces son un regalo. Hay que mirar la palabra de Dios como un regalo que Dios nos ha dado. Aparte que Santiago dice en el capítulo 1, versículos 16 al 18, dice, todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios nuestro Padre, quien creó todas las cosas, las luces, los cielos. Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. Él por su propia voluntad nos hizo nacer de nuevo por medio de la palabra de verdad. Nos dio y por medio de la palabra de verdad y toda la creación. Nosotros llegamos a ser su valiosa posesión. Hay una gran diferencia en esto. Una de las grandes diferencias es que Dios nos hizo a nosotros, su creación, somos la creación especial de Dios. Dios no le dio a los animales los mismos beneficios que a usted y a mí nos ha dado. Entonces, la palabra, ese regalo que Dios nos ha dado, no solamente es una palabra buena, es buena para nosotros, según el pasaje que hemos leído. Es buena, un buen regalo, es un regalo que Dios nos ha dado. ¿Por qué? Porque es beneficioso para usted y para mí. Eso que la palabra no solamente es buena, pero también la palabra es perfecta. La palabra de Dios tiene porque es inspiración de Dios también. Dice la palabra que la palabra la misma Biblia dice que fue inspirada por el Espíritu Santo. Entonces esa palabra de Dios es viva y eficaz. En otras palabras, es tan perfecta que aplica a veces a cada aspecto de nuestra vida.
Si usted está triste, encuentras perfección en la palabra para ese problema de la tristeza. Te sientes abandonado, estás enfermo, estás desanimado. La palabra es perfecta, es inherente, es perfecta. Entonces, usted ha recibido un buen regalo que es perfecto y es para su beneficio y es exactamente lo que usted necesita. Allí es donde debemos nosotros anclarnos. También esa palabra que la vemos como un regalo, también no solamente es buena, es perfecta, pero también esa palabra es verdad. Esa palabra es verdad. Su palabra es verdad. Este libro que nosotros leemos en la Escritura es, diga lo que usted piense o piense lo que usted quiera, pero la palabra es verdad. Nunca se desviará. Nunca. Con referencia a ese regalo, viendo la palabra de Dios como un regalo, también la palabra es inmutable. En otras palabras, nunca cambia. La palabra nunca cambia. Aparte también que esa palabra también es dadora de vida. Es dadora de vida. Romanos capítulo 5, 15 dice, Pablo dijo que todo lo que escribió en el pasado fue escrito para enseñarnos y las escrituras nos dan paciencia y aliento para que podamos tener esperanza. Y la esperanza es vida. Entonces la palabra en sí es dadora de vida. Pero también es importante entender esto, aparte que es inmutable y es dadora de vida, nosotros podemos anclarnos y confiar en esa palabra, en sus instrucciones, en su guianza para nosotros. Entonces tenemos que darnos cuenta que también esta palabra no tiene precio, no tiene precio. Hay una cosa que usted y yo debemos entender cuando nos acercamos hacia lo que es la palabra de Dios, que la palabra de Dios debemos de recibirla de una forma humilde, con humildad, aceptándola como tal, aceptándola como lo que es. Santiago 1:21 dice, leo de este pasaje, dice que así que deshazte de toda la inmundicia y la maldad en tus vidas, acepta humildemente el mensaje de Dios que ha plantado en tus corazones, porque es suficientemente fuerte para salvar tus almas. Eso dice Santiago. Entonces, la idea es aceptarla con humildad, todo lo que Dios ha plantado, todo lo que Dios ha dicho, todo lo que está expresando, tenemos que aceptarlo con humildad y sencillez y con la disposición de abrir nuestro corazón y alma para esa palabra que Dios ha dado a nosotros. Esa debe ser nuestra actitud al acercarnos a la palabra de Dios. Entonces, todo lo que a veces tenemos que hacer, tenemos que erradicar, tenemos que quitar, tenemos que remover todas las cosas que estorban cuando nosotros vamos a acercarnos a la palabra de Dios. Si la palabra de Dios te confronta con un problema, hay que quitarlo, hay que removerlo para poder tener libertad de poder escuchar esa palabra. Y a veces, porque a veces el pecado nos impide escuchar lo que Dios realmente quiere decirnos a nosotros a través de su palabra. El punto es que el pecado me impide escuchar a Dios y es difícil escuchar a Dios cuando tenemos, por ejemplo, basura en nuestra vida. Entonces, antes de acercarnos a la palabra de Dios, antes de ir a leer esa palabra, tienes que pedirle al Señor que limpie tu ser, que limpie tu vida, que limpie tu mente, tu corazón de toda basura que haya en tu vida para poder escuchar con claridad lo que Dios quiere decirte en esa palabra. Recuerda que allí es donde debemos anclar nuestra vida, en sus instrucciones, en sus guianzas. Entonces, hay un principio muy práctico y bíblico y se llama, por ejemplo, se llama confesión. Cuando sabemos que hay algo en nuestra vida que necesita ser confesado, entonces es cuando de alguna forma lo confesamos y recibimos esa palabra. Ahora, fíjense bien, hay algunas cosas, por ejemplo, que debemos hacer que dice este versículo que debes de hacer para ser bendecidos. Todos nosotros queremos ser bendecidos en la vida, todos.
No creo que nadie en su sano juicio quiera ser maldecido. Todos queremos bendición de Dios. Pero incluso cuando nos acercamos hacia la palabra de Dios, en cuanto a su palabra, para poder recibir esa palabra, esa bendición que viene de su palabra, hay algunas cosas que usted y yo debemos hacer. Quizás si usted le quiere llamar condiciones para ser bendecido, o prerequisitos para ser bendecido, no sé. Pero lo que sí sé es que hay algunas cosas que usted y yo debemos hacer para poder ser bendecidos. La primera es que debes escuchar la palabra de Dios. La debes escuchar. Lo que usted está haciendo ahorita, usted está escuchando la palabra de Dios. Cuando usted viene al culto, usted viene a escuchar la palabra de Dios. Cuando usted va a un grupo pequeño, usted va a escuchar la palabra de Dios. Y eso es lo que usted está haciendo, es escucharla. Es más que oír. Escuchar tiene el sentido de pensar, de analizar, de, de detenerte un poco, y no solamente el oído. También a esa palabra debe de estudiarla. Debemos de estudiarla. Se llama estudiar, mirar atentamente a la palabra de Dios. Hay una gran diferencia entre leer y estudiar la Biblia. Usted y yo podemos leer la Biblia como leer un periódico, pero el estudio de la Biblia significa que usted se va a ir más adentro, más profundo, va a meditar, va a aplicar, vas a recibir esa palabra con la humildad en tu corazón. Entonces es estudiar la Biblia, tienes que estudiarla, leerla, oír la palabra de Dios y estudiar la palabra de Dios. Pero también otro principio importante es que debe de hacerla un hábito, hacerlo un hábito. Si es posible que puedas hacer un hábito de leer las escrituras todos los días, hay una gran bendición y grandes cambios que vienen cuando leemos la palabra de Dios. Después de 3 días, después de 3 veces o 4 veces a la semana que lees la palabra de Dios, empieza a haber cambios, no solamente en tu actitud, en tu forma de pensar, en tus hábitos, en tu carácter, en tus emociones. Ese fue un estudio que se hizo y es verdad, porque la palabra de Dios tiene poder, es viva y eficaz, dice la Biblia misma. Entonces, debemos hacerlo un hábito. Si es posible, leerla antes de levantarte de tu cama y antes de irte a dormir otra vez, dale estudiar un poquito lo que dice la Biblia, hacerlo un hábito y se recomienda hacerlo por unos 7 días seguidos y luego ya eso se viene haciendo un hábito en la vida. Así que es importante hacerlo un hábito, pero no solamente eso, la Biblia también hay que memorizar la Biblia. Entonces, cuando usted y yo venimos y leemos la Biblia y la memorizamos, estos versículos de la Biblia hablan de memorizar las palabras que son importantes para usted. Versículos, si encuentras un versículo, hay que memorizarlo. Y eso va a ayudar, eso va a cambiar. Entonces, sí sé que todo el mundo dice, oh, no puedo memorizar la Biblia y yo no tengo la capacidad. No, no es cierto. Porque la mayoría de nosotros podemos memorizarnos incluso los jugadores de los equipos, los memorizamos el número social, nos memorizamos muchas cosas. Entonces es posible que usted pueda memorizar algo. O sí lo es posible. Entonces tiene la capacidad. Yo tengo un amigo que cuando estábamos en el seminario, él se memorizó, creo que el libro de Santiago, el libro de Hebreos, el libro de Judas también se memorizó. Entonces, se puede. Pero hay otra cosa más importante para recibir la bendición de Dios. Tenemos que hacer lo que dice la palabra. Tienes que hacer lo que dice la palabra. Por eso alguien dijo, y lo dije en una ocasión, que la palabra que realmente crees es la palabra que practicas. La palabra que realmente usted cree de la Biblia es la que pone en práctica en su vida. Podemos leerla también y muchas maneras, y bueno, leerla. Pero el punto es que usted y yo necesitamos
hacer lo que dice la Biblia. Usted y yo necesitamos hacer lo que dice la Biblia. Entonces, quiero terminar leyendo el pasaje que leímos al principio. Jesús dijo, todo el que presta atención a mi palabra y la pone en práctica es como un hombre sabio que edificó su casa sobre el cimiento sólido. Y cuando las tormentas o las crisis, las tormentas de roce y la lluvia cayeron a cántaros, las aguas dice que aumentaron y los vientos, la tormenta golpearon con fuerza contra aquella casa. Aún así no se derrumbó, no se redumbó, nada se movía porque estaba anclada en la roca. Esa es la palabra. Así que si usted va a permanecer, si va a poder permanecer anclado a la roca, va a necesitar anclarse bajo la palabra de Dios en la roca que es Cristo. Así que espero que esto le ayude, porque es beneficioso para usted, porque las crisis van a venir y usted necesita estar anclado a un fundamento como Cristo Jesús. Dios le bendiga y gracias por escucharnos en esta tarde. Amén.